una pregunta que marca el pasaje de ser un estudiante a ser un licenciado en psicología. Eso es fácilmente ubicable en el momento en que recibís el título. Ahí ya tenemos un primer problema. Cuando recibís el título pasa un año que diste la última materia. Entonces ese tiempo entre que terminaste de cursar y te dieron el título, ¿qué es uno? ¿No? Hay como un tiempo medio de espera, podemos decir, que no se sabe qué es. ¿Vos recibiste ya tu título? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tardaste? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tardaste en recibir el título? Y más o menos un año. Un año, bueno, es más o menos el tiempo de espera entre que terminás de cursar, te tiran los huevazos y recibís el papelito que dice sos licenciado en psicología. Algunos empiezan a trabajar, ni bien terminan la última materia, porque ya se habilitan, esto es una palabra importante, para trabajar, y otros dicen no, todavía no tengo el título, si llega a haber algún problema, no tengo el título, no tengo la matrícula, entonces mejor espero hasta que me den el título. Algunos dicen esto que tiene su lógica jurídica y también da paso, lo jurídico en este caso da paso a la cuestión subjetiva, porque uno a veces se siente que terminó la carrera y esto no lo convierte en psicólogo, lo convierte en licenciado en psicología, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es el pasaje de licenciado en psicología a psicólogo? Es nada más y nada menos que una pregunta. La pregunta es bastante sencilla, vamos a escribirla porque es para analizarla. Es ¿qué hago ahora? Ustedes piensan que es una pregunta muy sencilla, pero van a ver que se tiene que complejizar y tiene niveles de análisis. En principio, esta es una acción, es un verbo muy importante que tiene distintos niveles de análisis. El hacer es que uno, ni bien termina la carrera, se tiene que poner a hacer algo. Tiene que ir a tirar currículum, buscar contactos, lo que a uno se le puede ocurrir hacer las tarjetitas de soy licenciado en psicología, busco paciente, o donde se quiere ingresar, meterse a hacer maestrías. Hay un montón de acciones que te lleva el ser un licenciado en psicología. Pero también el hacer es una pregunta acerca de otras cuestiones. ¿Qué otras cuestiones se abren a partir del hacer? En principio, cuando uno está medio angustiado, lo primero que piensa es ¿y ahora qué hago? Y le pregunta al otro. Le pregunta al otro ¿y ahora qué hago? Es una pregunta que implica al otro. Decime vos qué hago, porque yo no sé qué hacer. Entonces, ¿ahora qué hago? Implica la angustia. ¿Sí? Por un lado la acción, por otro lado la angustia. El otro día una paciente me decía, sentía que estaba en el medio del océano y que no sabía nadar y que se estaba ahogando. Entonces me decía, ¿y ahora qué hago? No sé nadar, estoy en el medio del océano. Es como que la angustia es, dice, bueno, no tenés mucho más para hacer porque si no sabés nadar, estás en el medio del océano. Pero es una pregunta hacia el otro. Decime vos qué hago. ¿Sí? Y después, el tercer momento, la tercera acepción de la ahora qué hago, ¿cuál es? Es el tema de la inserción profesional, la inserción laboral, la incumbencia profesional. Tenés que hacer acciones para introducirte a un nuevo campo de trabajo. Serían como tres cuestiones que se abren con el tema del ahora qué hago. A mí lo que me pasó cuando me recibí fue un poco más crudo, porque estos hay versiones. A mí lo que me pasó en vez de esta pregunta, porque cada uno de esta pregunta hace sus versiones según su historia. A mí la pregunta que yo tuve es ¿qué carajo hago ahora en esta Argentina de hoy? Cuando yo me recibí era una Argentina, la de Menem, donde se estaba agrandando la cantidad de pobres y achicando la cantidad de gente que trabajaba en los hospitales públicos, por ejemplo. Entonces era todavía más fuerte y descarnada la pregunta del ¿ahora qué hago? La pregunta del carajo es interesante. Uno dice, bueno, hay una especie de puteada en el carajo, pero no, la pregunta sobre el carajo es la pregunta sobre el destino. El carajo es la parte de arriba de un barco donde se ve el firmamento. Entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué carajo hago? Es, ¿qué destino me depara ser psicólogo en la Argentina de hoy? Ser psicólogo no es cualquier trabajo, ¿sí? Es un trabajo donde uno está continuamente y
implicado con el sufrimiento, el placer, el goce del otro. Está muy tocado por el otro, de una manera que cuando uno estudia psicología no se da cuenta de esto. Hoy se está muriendo la madre de una paciente de cáncer. Hace 6 meses se está muriendo el padre de otro paciente de cáncer. O sea, el tema de la muerte, y así podría seguir una concatenación de muertes, que uno dice, vos tenés que acercarte al tema de la muerte en relación a que los pacientes te traen el tema de la muerte como uno de los grandes temas de la clínica. Entonces imagínense que estamos en este trabajo tocando el tema de la muerte de una manera central. Entonces, después habría que hacerse miles de preguntas sobre cómo ubicarse con la muerte, pero no es lo mismo hablar de la muerte de alguien que de repente analizar, no sé, el complejo infantil de un paciente que trae determinados síntomas, ¿sí? Es como, son dos cuestiones, pero el tema de la muerte es un tema que trae nuestra clínica actual y es algo que uno no se lo, es algo muy sencillo, pero uno no se lo imagina cuando está empezando a trabajar o terminando de trabajar, de estudiar en la facultad. Uno lo piensa, sí, pero lo que es la encarnadura de la muerte en el otro es muy, pero muy fuerte. Igual que el goce. Cuando Freud dice a todos los recién recibidos, por favor, no se lo tomen que es con ustedes, el enamoramiento de los pacientes no es con ustedes, sino es con el complejo infantil que ustedes representan, que después a renglón seguido dice, no, en realidad es con ustedes. Hay algo del amor y del goce y de lo sexual que se ubica dentro de los consultorios, si estamos hablando de área clínica, ¿sí? Entonces también soportar eso es nada más y nada menos que pensar que uno tiene que tener una vida sexual, sentimental, bien constituida, porque si uno no lo tiene, cuando te ofrecen determinadas tentaciones es difícil decirle que no. Entonces, por un lado la muerte, por otro lado el ofrecimiento de ciertas cuestiones sexuales, sensuales, eróticas, etcétera, que no son muy fáciles de atravesar. Porque si uno no está bien sexualmente hablando, por ejemplo, sensualmente hablando, eróticamente hablando, es mucho más posible que todo lo que a uno se le ofrece dentro de un consultorio le sea un poquito más tentador. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda estar toda su vida bien, sensual, erótica, sexualmente? Es bastante complicado. Uno pasa crisis también en su vida personal. Y este es el gran tema de los psicólogos y de todos los que trabajan en el área de salud mental, pero sobre todo los psicólogos. ¿Cuál es? La relación entre la vida profesional y la vida personal. En general es muy fácil decir, no hay que traer a la vida profesional la vida personal, pero están íntimamente imbricadas. Yo siempre doy un ejemplo bastante fuerte. Cuando uno es estudiante de psicología, a mí personalmente me pasó, y digo me pasó a mí porque lo he escrito en distintos libros, no en distintos libros, en un libro que se llama En Guardia, Crónica de una residencia en salud mental, donde cuento que siendo estudiante de psicología me puse a analizar a mi novia de ese entonces, construí la escena primaria, pero yo les pregunto, ¿cómo no hacerlo? Sí, yo estaba estudiando El hombre de los lobos, Freud lo había hecho con su paciente, y yo lo escuché un sábado a la noche, cuando ella me decía un textito, yo escuché y construí la escena primaria. Claro, mi novia empezó a ser exnovia desde aquel momento, pero de ahí me di cuenta claramente cómo estaba imbricado y cómo la dificultad de la mezcla entre la vida profesional y la vida personal. Para los recién recibidos, que es el tema de esta charla, es todavía más cruento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa al recién recibido con su vida de novio? Por ejemplo, uno se recibe a los 25, 26 años, se supone que tiene novio, ¿sí? Lo que le pasa es algo bastante cruento. No le pasa a todos, pero yo he hecho una investigación donde me he dado cuenta que le pasa a mucha cantidad de recién recibidos. La diferencia es que hay una paciente que de repente entra por la puerta del consultorio, se sienta, te empieza a hablar, es hermosísima, unos ojos que no lo podés creer, te empieza a contar su historia, lo que vos le decís lo escucha, lo trae trabajado para la otra semana, te paga, ¿sí? Y por otro lado tenés en tu vida personal una novia re loca, que se vuelve loca ante cualquier evento de su vida. Entonces vos te preguntás, ¿cuál es la diferencia entre esta divinura que entró a mi consultorio por esta puerta y la otra loca que está en mi casa o en la casa de ustedes volviéndolos locos,
¿sí? ¿No estaría bueno un intercambio, que la paciente hubiera entrado por la puerta personal y la novia hubiera entrado por la puerta profesional? Estas cosas rarísimas, que ustedes pueden decir, está re loco lo que está contando, pasa y mucho, y sobre todo les pasa a las mujeres. Aunque no lo puedan creer, esto es hasta más común en el campo femenino, porque las condiciones del amor, bueno, daría para otro tema, pero pasa. Imagínense ustedes empezando a trabajar, sumamente fascinados por sus primeros pacientes, y viene un buen mozo que los escucha, les habla, cuando ustedes le dicen algo, lo tramita, lo viene a trabajar con ustedes y a contarles lo que pensó en la semana, les trae los sueños, les paga. Y después imagínense que en su casa tienen un novio que hace mucho que están, que ya no saben qué hacer con él, que de repente las apura sexualmente y ustedes ya no tienen mucha gana. Entonces empieza a haber como una especie de complicación entre la vida personal y la vida profesional. Esto lo cuento porque lo he escrito y sé que le ha pasado a un montón de gente y que no se lo puede estudiar en ninguna facultad porque no es muy ético, para llamarlo de una manera amplia, lo que le estoy contando, pero es algo que acontece. Entonces uno tiene que estar preparado en el recibimiento a poder ver cómo se entrecruzan estos dos campos que son aparentemente, deberían ser dos campos absolutamente diferenciados, ¿sí? Distintos, estar, ¿sí? Separados. La pregunta que ustedes me podrían hacer es qué pasa con el que ya no es un recién recibido, porque es un tiempo profesional, el tiempo del recién recibido. ¿Saben cuánto dura el tiempo del recién recibido? 10 años. Los primeros 10 años de vuestro, después de terminar la carrera, es del tiempo del recientemente recibido, recién recibido. El momento del recién recibido dura 5 años. O sea que ese tiempo, que es el tiempo del recién recibido, dura 10 años, pero el momento del recibimiento, ese momento donde uno no sabe, la pregunta es, no estoy preparado para trabajar en esto, dura 5 años. Estos son, digamos, años que son un poco arbitrarios, pero tienen su lógica. Después sigue la vida profesional de uno y ya después de los 10 años, 11 años, 9 años, ya uno deja de estar dentro del tiempo del recién recibido. Pasa a formar parte de lo que podemos llamar, no sé, todavía no hay mucho investigado sobre el tema, yo estoy empezando a escribir sobre el tema, es el tiempo del psicólogo experimentado, lo podríamos llamar, psicólogo con más años de profesión. No sé cómo llamarlo, habría que buscarle un nombre, ¿sí? Como sí podemos y debemos llamar al psicólogo recién recibido. Ser recién recibido no significa en el tiempo recién recibido que uno trabaja peor que lo que va a trabajar después. En salud mental temo decirles que la experiencia es nada. Entonces yo muchas veces me planteo, si yo después de 20 años de haberme recibido, trabajo mejor de lo que trabajaba cuando fueron mis primeros pacientes. Es cierto que hay una experiencia que te ayuda a poder poner un paciente en una cierta secuencia. Recuerdo mis primeros pacientes, recuerdo una primera paciente que mascaba chicle, ¿sí? Un poquito, y lo dejaba en una servilleta, después se lo ponía de nuevo en la boca y lo seguía mascando. Eso lo hacía para dejar de fumar. Lo logró un poquito, pero después mascaba chicle y fumaba. ¿Sí? Entonces imagínense que una paciente de 50 años, yo tenía 26 años, 27 años, y empezó a hablar. Yo le digo, bueno, está bien, empezamos a hablar de tu historia. Empezó a hablar de la historia, de que el padre, ¿sí? No había puesto en una casa que había comprado ni un inodoro, ni había puesto agua corriente, ni nada, de nada le había dado besos durante su vida. ¿Sí? Entonces empezó a hablar de su historia y empezó a sacar, yo le digo, bueno, pongamos el objeto que no puso tu papá durante muchos años, pongámoslo acá y empecemos a hablar. Pero ¿para qué dije esto? Empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a relacionar cosas hasta que llegó un punto de angustia total, porque dijo, hay alguien en el fondo de mis pesadillas que me ha manoseado cuando yo era muy chica y me parece que ha sido mi padre. Y a renglón seguido decía, yo he dejado mucho a mi hijo en manos de mi padre y eso no me lo puedo perdonar. Si esto fuera así, me mato. Entonces recuerdo una tarde cuando llegaba después de un día hospitalario a mi casa y recibo un llamado por teléfono. Levanto el teléfono
Y era esta paciente que me decía, sumamente angustiada, me decía, dígame cuál es mi diagnóstico, porque, y renglón seguido me decía, bueno, se mata, estaba en un ataque de angustia, no podía dejar de llorar, y lloraba. Estos son los primeros pacientes. Entonces, evidentemente, a uno le pegan los primeros pacientes de una manera muy nueva, me pregunto hace 20 años qué hice con esta paciente, me pregunto un montón, a partir de esta paciente me puse a pensar un montón de cosas. De hecho, mi 9º libro habla sobre los tipos de diagnósticos. O sea, imagínense que tanto me ha pegado estos primeros pacientes que 20 años después estoy escribiendo acerca de los distintos tipos de diagnósticos por esta pregunta que le dije, usted es una neurosis histérica. Y eso la tranquilizó a esta paciente. Mi primera paciente de hace 20 años. Entonces, hay un montón de cosas que uno hace que en realidad yo no sabía lo que estaba diciendo. Imagínense llegando a tu casa después de todo un día laboral y que una paciente totalmente enloquecida te diga cuál es mi diagnóstico, si no me mato, y vos le decís lo primero que se te ocurre. Lo primero que se me ocurre es esa tontería que le dije, que la tranquilizó. O sea, no sé ni por qué lo dije, ni por qué la tranquilizó, ni por qué no se mató. Pero eso me llevó a pensar un montón de cuestiones, y hoy lo que puedo decir que la experiencia hace que si viene una paciente como esta, 20 años después, alguna experiencia con relación a este tipo de pacientes voy a tener. De cualquier manera, cada paciente es nuevo, pero uno tiene una posición quizás distinta sobre esto que tanto me dejó pensando con mis primeros pacientes. O sea, los primeros pacientes te dejan marcado y uno los tiene que trabajar de una manera absolutamente inédita, original, y se pone a hacer un montón de cosas que después no suele seguir haciendo, como por ejemplo supervisar, porque los primeros pacientes son los que marcan todo un recorrido, ¿sí? Pero estamos hablando del área clínica. La pregunta es si a ustedes les interesa el área clínica. ¿Sí? El área clínica. ¿Ustedes saben cuántos sectores tiene el área clínica? ¿Se lo han puesto a pensar? ¿Cuántos sectores tiene el área clínica? Cosas así es como que hay que ponérselas a pensar. Hay 4 sectores en el área clínica. ¿Saben cuáles son? El área privada, el área pública, el área prepaga y el área que llamamos institucional. ¿Sí? Se puede después agregar otras dentro de la institucional, porque puede ser una institución como Episteme, puede ser una institución como Centro 2. Evidentemente, lo institucional o en red es distinto, depende del nivel de formalización y el nivel de magnitud que tenga una institución u otra y cómo está organizado desde el staff hasta todo lo que es la sistematización de la institución. O sea, no es lo mismo algo que está muy estructurado, que hace muchos años funciona, que una pequeña institución en red que funciona hace bastante poquito. Pero es una nueva forma de trabajo que es muy recomendable para los licenciados en psicología recientes, ¿sí? Trabajar no solos. Si uno trabaja en su propio consultorio, que anótenlo el tema consultorio porque es uno de los temas, dónde poner el consultorio, es uno de los temas que se le abren al recién recibido, después lo vamos a retomar. Vamos a hablar un poco de cada una de las áreas que se ubican dentro del área clínica. El área privada, ¿qué pro y qué contra tiene el área privada? ¿Qué podemos decir del área pública? ¿Qué podemos decir del área prepaga? ¿Qué podemos decir de lo institucional en red? Muy breve, ¿sí? Porque es como, digamos, el área prepaga se entra por currículum, ¿sí? Ustedes escúchenme la palabra currículum. Currículum. Lo importante ahí es el culum, el culo. Nada te asegura que por entregar un currículum a alguien, salvo que tengas mucho culo, mucha suerte, puedas entrar a un lugar. O sea que hay algo de la entrada a una prepaga que se hace de suerte. Algunos entran y otros no. ¿Por qué es esto? No se sabe por qué es, pero de alguna manera hay una suerte para algunos y una no tan suerte para otros, ¿sí? ¿Qué características tiene en la clínica prepaga? Te eligen porque les queda cerca. Si hay un chico de acá a 2 cuadras, te elige a vos, no porque yo soy Martínez Muth y lo han derivado
porque soy muy buen profesional o muy mal profesional o lo que sea, sino porque nada, les viene bien. Y vos tenés que a su vez hacer un voucher. En mi época era un voucher, hoy en día pasás por un postnet y ese es el pago que vos recibís a cambio. Se arma un montón de conflictos con este tema, que no te sentís bien pago por la obra social o la prepaga. Muchas veces haces medio un poquito de trampa, entonces pasás más de lo que debes pasar, o pasás distinto, o te quedan 6 meses no cubiertos por la prepaga y entonces decís, bueno, ahora puedo cobrar un poco más, que no cobrás y ganás un poco más. O sea, tiene todo una característica y a su vez los pacientes te pueden elegir por determinadas características fenotípicas. Pueden pedir, por ejemplo, una mujer, 27 años, con rodete, color de cabello rubio, 1,65. Estoy exagerando un poquito, pero para que vean que muchas veces es así. Les preguntan en las prepagas, ¿qué preferís, hombre o mujer? ¿De cada edad? ¿Qué te parece? Muchas veces esto tiene que ver con el trabajo clínico, pero muchas veces es como que el paciente también empieza a decir, bueno, es como, bueno, poneme la fotito de los profesionales y yo elijo según con cuál me caiga bien. ¿Sí? Hay algo así de la característica del trabajo prepago que es una característica del trabajo prepago. ¿Sí? Esto no pasa con el trabajo privado. El trabajo privado, la derivación es por tu nombre, por tu apellido, obviamente por el lugar donde trabajás y cómo trabajás, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de lo privado viene por otro lado. ¿Por cuáles parece que son las complicaciones del trabajo privado? Uno es la soledad del consultorio. Uno está en el consultorio privado bastante solo y esto trae complicaciones. Desde que vienen pacientes, que a veces es una primera consulta, uno puede tener miedo acerca de qué tipo de paciente va a venir, hasta que no tenés estas charlas de café donde decís, uy, tal, uno se saca de encima de alguna manera, hablando con colegas, determinadas cosas que lo llamaron la atención, le pegaron. Entonces te tenés que morfar de alguna manera vos solo en tu consultorio privado todas las...